de tu libro de filosofía ricotera, Tics de la Revolución, en internet, encontramos que se desarrollan conceptos filosóficos de Nietzsche, de Deleuze, de Marx y también de Freud. ¿Podríamos más o menos en algunas breves palabras explicar qué concepto de cada uno se desarrolla más o menos, o en cada disco, sino, o en una letra en particular? Porque, o sea, los marcos teóricos son muy grandes como para explicarlos ahora, pero más o menos, no sé, yo por ejemplo encuentro que de Marx, el de la lucha de clases, en octubre está claro. De Freud, no sé, el inconsciente supongo. De Nietzsche, no sé, lo del poder sería, ¿no? También. Sí. Pero de Deleuze es un poco el complicado, ¿no? Bueno, Deleuze, digamos, es el que vendría a aportar el esquema conceptual filosófico general. Es decir, Deleuze lo que hizo es un filósofo que comienza a escribir en la década del 60. Lo que hace Deleuze es aportar un esquema conceptual filosófico que integra, digamos, un poco estas ideas que vos mencionaste de estos tres autores y las pone todas en un mismo esquema conceptual. Es decir, si uno lee a Nietzsche, en Nietzsche hay ciertos aspectos de la psicología que no están todavía sistematizados, que Freud los recobra. Esto es discutido si Freud recobra a Nietzsche o no, esto en la discusión, pueden ver la película, diga que Nietzsche lloró, hay varias, digamos, discusiones sobre esto, pero bueno, en cualquier caso, también, digamos, retoma el tema de la lucha de clases, de la superestructura y de la estructura, el tema de la producción. Lo que hace Deleuze es vincularlo todo, es decir, vincular la idea de voluntad de poder de Nietzsche, la idea de líbido, de deseo y de represión de Freud, la idea de producción, de consumo, de lucha de clases de Marx, en un mismo esquema donde vamos a hablar, en vez de producción social, como habla Marx, vamos a hablar de producción de deseo, y ahí vemos hermanadas las dos teorías, ¿no? Yo te pregunto, Pablo, ¿cómo entendés, digamos, la llegada de toda esta filosofía tan dura a los sectores populares, que son la mayoría de los que siguen a los redondos? ¿Vos me preguntás cómo pueden abordar el libro? Claro, ¿cómo entendés, digamos, cómo esta filosofía tan dura, que está tan marcada en los redondos, ¿cómo llega, cómo lo entendés vos? Yo creo que el tema es así. Yo creo que todas las personas, digamos, por una cuestión natural, tenemos nuestra precomprensión, que es un concepto heideggeriano, tenemos nuestra precomprensión de lo que sucede. Es decir, tenemos como cada computadora tiene su sistema operativo, cada uno tiene su visión de mundo, su filosofía. Y creo que los redondos han logrado concentrar, condensar, sintetizar lo que son las grandes vertientes ideológicas, estéticas que uno puede encontrar en el rock nacional, en la política. Los redondos son como un peronismo hiperbólico dentro de lo que sería, digamos, el rock. ¿A qué me refiero con hiperbólico? Que son distintos del peronismo político, social o filosófico, porque hay una filosofía peronista también, ¿no? Los redondos no son los ratones paranoicos, no son Papo, pero tampoco son Spinetta o Soda Stereo. Toman elementos de los dos lados, y por eso creo que esta es su masividad. La gente se aferra a un retazo, digamos, discursivo, y eso estalla dentro de la gente y bueno, genera ese placer que hace que sean tan masivos. Ahora que vos justo nombraste esto de lo discursivo, ¿vos crees que el Indio a través de sus letras es un instaurador discursivo, en el sentido de que quiere romper un poco con la tendencia del rock nacional, que se viene haciendo capaz de las letras como Spinetta, que me decís vos que quiere intentar ponerle el marco de un poco más de calle o de lunfardo, claro, una contracultura? ¿Vos crees que a través de su letra lo intenta eso? Yo creo que no solo lo intenta, sino que lo logra. Uno puede encontrar en el acervo popular, que el otro día veía en una página de internet, grafitis con grandes frases de Los Redondos, y es increíble cómo digamos, las letras de Los Redondos en, digamos, ¿cuánto? 4 o 5 palabras, o quizás un poco más, pueden condensar una cantidad de sentido, una potencia simbólica, semántica, que realmente permite instaurar una nueva discursividad. Hay gente que hoy por hoy no le importa el cristianismo, aunque por ahí sean cristianos, no les importa el peronismo como doctrina filosófica, aunque sean peronistas, pero sí tienen una estructura subyacente que está articulada por estos retazos que aparecen como máximas, ¿no? Claro, pero al ser un instaurador discursivo, ¿no necesitaría alguno que lo siga en sus letras?
pero quédate tranquilo que basta. No, pero yo digo como bandas, no te digo como banda de rock, Y bueno, la Venga, Los Piojos, la Versuit, yo creo que claramente son continuadores de esa, digamos, de ese entramado, digamos, simbólico que genera Los Redondos, donde está lo popular, lo más sectario, lo más delirante, psicodélico, todo hermanado. Pero tal vez, digamos, en las bandas que vos nombraste tienen la particularidad de que las letras son más, digamos, más del pueblo, digamos. O, claramente vos escuchás una letra de La Renga y todo, yo creo que todo el mundo comprende lo que está diciendo y a lo que va apuntado, y me pasa, que es lo que hablamos un poco afuera del aire, ¿no? Del público de Los Redondos. Me pasa que siento que, por ejemplo, La Renga sí es más popular, y lo que yo siempre me pasa con Los Redondos, que es lo que te comentaba antes, es que siento que no es una música que para mí no tiene nada que ver con lo popular, y es hasta cierta forma es una música de elite, para gente de elite, y me pasa que lo que no me pasa es con las bandas como por ejemplo La Renga, la Versuit, que a lo mejor plasman de una manera más sencilla y sí son más populares para que todo el mundo lo entienda. ¿Cuál es el público de Los Redondos? ¿Cómo es esa relación que, como también decía Ezequiel, ¿no? ¿Quiénes lo siguen en Los Redondos? Vos decías que había mucha gente dispuesta a seguirlo a partir de su filosofía, digo. Pero ¿por qué? ¿Por qué crees que se ha vuelto tan masivo y tan popular algo como eso? Porque, como te decía antes, yo creo que la gente, digamos, de primer, segundo cordón del Gran Buenos Aires, los sectores de clase media también, digamos, más vapuleados dentro de Capital Federal y en todas las grandes urbes, porque Los Redondos es un fenómeno típicamente urbano. Lo que pueden encontrar en las letras es, como decía antes, retazos que, por ejemplo, remiten esa situación de desarraigo. Es una música de desarraigado, la música de Los Redondos, de una persona que perdió su territorio simbólico primigenio. Es una música que tiene ese componente tanguero digamos, de cierta nostalgia, de algún mundo que en algún momento tuvo ideales, o que no había tanta pobreza, o que la familia y el Estado funcionaban. Y bueno, y la gente, digamos, todos los desangelados, bueno, a mí me han contado, yo la verdad que no viajé mucho, pero me han contado que en México, por ejemplo, nos tienen los argentinos como muy, muy nostálgicos, al tango como algo, digamos, muy trágico, y digamos, los brasileños, uno ve, inclusive los bolivianos, los ve muy festivos, gente que con todo lo malo que les ha pasado, y quizás nosotros que no la hemos pasado tan mal, quizás sí nuestros ancestros, que en el caso de los que viven en Europa, los que tienen ancestros originarios, sí la han pasado mal, pero digamos nosotros, las nuevas generaciones, los descendientes de toda esa mezcla, digamos, de ese crisol, digamos, de etnia, no vamos a decir de raza para no quedar mal, nos encontramos en esta música que, como les decía, que habla del desarraigo, de la falta de algo sólido, que habla del naufragio, que habla de la desesperación, pero que también propone una luz, digamos, el destello de una nueva posibilidad que está montada sobre la capacidad que tenemos como personas creativas, como individuos creativos, de combinarnos y hacer algo distinto. Yo te consulto, ¿cuál fue la recepción de la gente con el libro, si tenés idea? La verdad que... Con los fanáticos, ¿cómo lo recibieron el libro? Yo leí un poco por internet, hablé un poco con alumnos a los que les pasé el libro y hablé con adultos, familiares, conocidos, y la verdad que es muy heterogénea. Hay gente que directamente te dice es un sacrilegio intentar desentrañar el sentido de las letras de Los Redondos. Me hace acordar a cuestiones oscurantistas que tuvieron en su momento con la Biblia. Cada uno tiene que interpretar lo que quiere, como si la relación con Dios es esta cosa protestante, ¿no? A mí Dios me habla directo conmigo cuando rezo, cuando se me manifiesta, pero nadie, ningún profeta, ningún cura puede arrogarse la potestad de la interpretación. Así que yo creo que mis interpretaciones lo que buscan es dar un marco amplio y más o menos sistematizado para poder realmente explorar toda la potencia simbólica de las letras. Se la puede leer de distintos lugares, a distintas capas de sentido, y bueno, y se entiende que haya gente que no le guste que se metan con eso. Hay otra gente que le ha resultado muy interesante, otra gente que le ha resultado complejo, otra gente que le ha resultado más accesible, en fin, creo que todavía, digamos, no hay una opinión generalizada. Te consulto, ¿cuándo te llevó a escribir el libro y si tenés pensado otro en futuro? El libro, el tema es así, el bruto del libro, es decir, esta versión original de, digamos, de casi 800 páginas, la escribí entre principios del 2010, el verano del 2010,
y me casé y empecé a escribir, y principios del 2011, y después el proceso de corrección duró más o menos unos 6 meses más, que fue durante, digamos, fines del 2011 y principios del 2012. Es una de esas noches